Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más candente y las sorpresas que os dejan con la boca abierta. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha pillado a todos por sorpresa. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en el mundo del espectáculo, ¡boom!, llega esto. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza, dos personalidades que han conquistado corazones en todo el mundo y juntos han sido objeto de tantas especulaciones como admiración: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. La noticia de hoy, fechada para el 10 de enero de 2026, es verdaderamente impactante. Y antes de que me lancen preguntas sin parar, sí, vamos a hablar de esa noticia. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Porque con lo que se viene, créanme, no querrán quedarse fuera. Bueno, vayamos al grano. La fecha es 10 de enero de 2026. El mundo entero, o al menos una gran parte de él, está pendiente de las redes sociales, de las noticias de entretenimiento, de los foros de fans. Y de repente emerge una información que al principio, muchos creyeron que era un rumor más, una especulación sin fundamento. Pero con el paso de las horas y ante la creciente marea de indicios y confirmaciones, la realidad se impone: Can Yaman y Demet Özdemir están involucrados en algo que ha sacudido los cimientos de su fandom y ha puesto a los medios a trabajar a toda máquina. Para poner un poco en contexto, recordemos quiénes son estos dos protagonistas de nuestra historia. Can Yaman, el actor turco que conquistó Hollywood con su carisma y su presencia escénica, ha pasado de ser una estrella en Turquía a un fenómeno internacional. Sus papeles en series como Erkenci y Dolunay no solo lo catapultaron a la fama, sino que le abrieron las puertas a producciones internacionales, incluyendo la tan esperada serie de Disney y El Turco. Su vida personal siempre ha sido un foco de atención, con relaciones que han sido ampliamente cubiertas por la prensa. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que también ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el corazón de los espectadores. Su interpretación en Erkenci junto a Can Yaman creó una química innegable en pantalla, lo que desató una oleada de rumores sobre una posible relación en la vida real. Demet ha continuado su carrera con proyectos exitosos, demostrando su versatilidad y su talento, y también ha sido una figura pública seguida de cerca. La relación entre Can y Demet, tanto en pantalla como fuera de ella, siempre ha sido un tema candente. Cuando protagonizaron juntos Erkenci, la conexión entre ellos era tan palpable que los fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Hubo rumores, especulaciones, e incluso algún que otro encuentro público que alimentaba esas esperanzas. Sin embargo, la vida real, como siempre, tiene sus propios giros y revueltas. Y es aquí donde entra la noticia del 10 de enero de 2026. Lo que ha sorprendido a todos no es una reconciliación, ni un nuevo proyecto conjunto en el sentido que muchos esperaban. No, la noticia es algo completamente distinto, algo que al principio sonó casi como una broma o un malentendido. Pero las confirmaciones empezaron a llegar desde fuentes muy fiables, desde personas cercanas a ambos, y las redes sociales se inundaron de reacciones. La impactante noticia es que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido unir fuerzas, pero no en una relación romántica, al menos no públicamente. Lo que ha sorprendido al mundo es su alianza empresarial. Sí, han leído bien. Estos dos gigantes del entretenimiento turco, que en su momento fueron una pareja de ensueño para muchos fans, han decidido lanzar un proyecto conjunto que va más allá de la actuación. Estamos hablando de la creación de una nueva productora de cine y televisión. Un nombre que ya empieza a sonar con fuerza: Yaman Özdemir Productions o algo similar. La idea, según las filtraciones iniciales y los primeros comunicados tímidos, es crear contenido de alta calidad, tanto para el mercado turco como para el internacional. Y no solo eso, sino que también pretenden ser una plataforma para lanzar nuevos talentos, apoyando a jóvenes actores, guionistas y directores. Imaginen el potencial de esto. Can Yaman, con su creciente influencia en el mercado global y su experiencia en producciones de gran calibre, y Demet Özdemir, con su talento actoral reconocido y su visión artística, uniendo fuerzas. Las posibilidades son enormes. Podríamos estar ante la próxima gran ola de producción audiovisual turca que conquiste el mundo, con la impronta de dos de sus máximos exponentes. La noticia, como decíamos, ha sido una auténtica bomba.
Los fans de ambos actores se han dividido entre la euforia y la sorpresa. Por un lado, hay quienes celebran esta nueva etapa, viendo en ella la oportunidad de verlos brillar aún más, aunque sea en un ámbito diferente. Ven esta alianza como una muestra de madurez profesional y de visión a largo plazo. Creen que juntos tienen el poder de revolucionar la industria. Por otro lado, están aquellos que, quizás un poco decepcionados por no ver una reconciliación romántica, se preguntan por las verdaderas razones detrás de esta unión. ¿Es solo una estrategia de negocios? ¿Hay algo más detrás? Las especulaciones, como siempre, no se han hecho esperar. Algunos sugieren que esta puede ser una forma de mantenerse cerca, de seguir colaborando y compartiendo proyectos, algo que siempre ha funcionado para ellos. Otros, con un tono más escéptico, lo ven como una jugada maestra para maximizar su impacto mediático y sus ganancias. Pero, ¿qué detalles se conocen hasta ahora? Las fuentes más cercanas hablan de una inversión inicial considerable, de la contratación de un equipo de profesionales con experiencia en la industria, y de la búsqueda activa de proyectos ambiciosos. Se rumorea que ya tienen en cartera al menos un par de series de televisión y una película que apuntan a ser grandes producciones. La idea es ofrecer historias innovadoras, con un fuerte componente visual y narrativo, que conecten con audiencias de diferentes culturas. Además, se habla de un enfoque en la diversidad y la representación, algo que cada vez cobra más importancia en la industria. Podríamos esperar ver historias que exploren temáticas sociales relevantes, que den voz a personajes y comunidades que a menudo han sido ignorados. Esto, sin duda, sería un gran paso adelante para la producción audiovisual en general. La visión de crear contenido que resuene a nivel global, pero que mantenga la autenticidad de las raíces turcas, parece ser uno de los pilares de este nuevo emprendimiento. La presencia de Can Yaman en proyectos internacionales, como su participación en la serie de Disney y El Turco, le ha dado una perspectiva invaluable sobre lo que funciona en el mercado global. Su experiencia en negociaciones, en adaptarse a diferentes culturas de producción, y en entender las demandas del público internacional, será un activo fundamental para esta nueva aventura. Ha aprendido de primera mano los desafíos y las oportunidades que ofrece la expansión a nivel mundial, y ahora podrá aplicar ese conocimiento para guiar la dirección creativa y estratégica de su propia productora. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido elogiada por su dedicación a sus personajes y su capacidad para transmitir emociones de manera auténtica. Su visión artística y su ojo para el detalle serán cruciales a la hora de seleccionar guiones, dirigir proyectos y asegurarse de que la calidad del contenido sea impecable. Se dice que ella es la que ha impulsado la idea de centrarse en historias con un fuerte componente humano y emocional, buscando que el público se identifique con los personajes y sus luchas. Es interesante cómo la vida de estas dos estrellas, que en su momento estuvieron tan entrelazadas por la ficción y los rumores, ahora se vuelven a unir de una manera tan inesperada y pragmática. Han demostrado que su química, aunque no sea romántica en este momento, trasciende la pantalla y puede ser canalizada hacia un éxito empresarial. Esta alianza demuestra una madurez profesional y una comprensión profunda de sus propias fortalezas y cómo éstas pueden complementarse. Lo que hace esta noticia tan intrigante es precisamente ese giro inesperado. Después de años de verlos como el dúo perfecto en pantalla, y de ser objeto de innumerables especulaciones sobre su relación personal, el hecho de que hayan decidido unir sus talentos para crear una empresa es un giro digno de una telenovela, pero en la vida real. Demuestra que las relaciones profesionales pueden ser tan poderosas, si no más, que las personales, y que los negocios pueden ser un terreno fértil para la colaboración y el éxito mutuo. La capacidad de dejar atrás cualquier diferencia personal y centrarse en un objetivo común es una cualidad admirable. Piensen en las implicaciones. ¿Qué tipo de historias contarán? ¿Seguirán trabajando juntos en pantalla? ¿O se centrarán más en la producción detrás de cámaras? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, solo las tienen ellos. Sin embargo, los primeros indicios sugieren que ambos seguirán activos en sus carreras actorales, pero que esta productora será su principal foco de desarrollo y creación. Podrían incluso producir y protagonizar juntos algunos de sus proyectos, fusionando así su experiencia actoral con su visión empresarial. O quizás, y esto es pura especulación, esta productora sea el caldo de cultivo para futuros romances, esta vez, quizás, más públicos y menos envueltos en el misterio. Pero lo que sí está claro es que la industria del entretenimiento ha ganado dos nuevos líderes con esta alianza.
No se trata solo de una inversión financiera, sino de la unión de os talentos con una visión clara y un deseo de dejar su huella en la industria. La ambición de crear producciones de calidad que trasciendan fronteras, que entretengan y quizás, que también inspiren, es un objetivo noble y emocionante. La fecha 10 de enero de 2026 quedará marcada en la historia del entretenimiento turco y probablemente internacional. Es un recordatorio de que las carreras de los artistas son dinámicas, que evolucionan, y que las colaboraciones más inesperadas pueden dar lugar a los éxitos más resonantes. La capacidad de adaptarse, de reinventarse y de mirar hacia el futuro es lo que distingue a las verdaderas estrellas. Para finalizar, esta noticia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo dos talentos pueden reinventarse y alcanzar nuevas cimas. Lo que comenzó con una química explosiva en la pantalla, ahora se traduce en una poderosa fuerza empresarial que promete dar mucho de qué hablar. Es un movimiento audaz, un paso hacia el futuro, y todos estaremos observando con gran interés para ver qué maravillas nos traerá esta nueva productora. La posibilidad de ver a dos de las figuras más queridas de Turquía uniendo fuerzas para crear contenido innovador es, sin duda, una de las noticias más emocionantes de los últimos tiempos. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Ha sido una noticia sorprendente, ¿verdad? Can Yaman y Demet Özdemir juntos en el mundo empresarial. ¿Qué les parece esta decisión? ¿Están emocionados por ver lo que producirán? ¿Creen que esta alianza profesional podría sentar un precedente para otras colaboraciones entre estrellas? Nos encantaría saber su opinión en los comentarios. Déjenos sus reflexiones, sus expectativas, todo lo que se les ocurra. ¿Qué tipo de géneros les gustaría ver en su catálogo? ¿Qué actores o directores creen que deberían reclutar? La conversación está abierta. Y si les ha gustado este vídeo y quieren estar al día de todas las noticias impactantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, quién sabe, que quizás más confirmaciones sobre los primeros proyectos de Yaman Özdemir Productions. Hasta entonces.